Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene muy emocionados de compartir con ustedes. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Mert y Afra, y la verdad es que su relación es de esas que te dejan con la boca abierta, te inspiran y te hacen creer un poquito más en el amor verdadero. Hemos estado siguiendo sus pasos, recopilando información, analizando cada detalle y, créanme, los secretos que están a punto de revelar son de los que te hacen pensar, te hacen soñar, te hacen suspirar y te hacen cuestionar un montón de cosas sobre el amor, la fama, las conexiones humanas y la magia que surge cuando dos almas se encuentran. Si son nuevos por aquí, les damos una bienvenida súper especial, un abrazo virtual gigante, y les animamos a que le den a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que cada contenido que creamos vale la pena, está hecho con mucho cariño y dedicación. Así que prepárense, pónganse cómodos, busquen su bebida favorita y acompáñennos, porque hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios, las anécdotas y las verdades que rodean a Mert y Afra. Vamos a ir desde los inicios de su conexión, ese primer chispazo que quizás ninguno de los dos esperaba, pasando por los desafíos que han enfrentado juntos, porque ninguna relación es un camino de rosas, hasta esas pequeñas anécdotas íntimas, esos gestos cotidianos que los han consolidado como una de las parejas más comentadas y admiradas. ¿Cómo se conocieron realmente? ¿Hubo un flechazo instantáneo, ese amor a primera vista que solo vemos en las películas, o fue algo que se fue construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, con paciencia y comprensión? ¿Cómo manejan la presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas que vienen con ser figuras públicas tan queridas y seguidas por millones de fans alrededor del mundo? Estos son solo algunos de los interrogantes que intentaremos responder hoy. Vamos a explorar esos momentos clave que han marcado su relación, esos detalles que quizás no se ven en las alfombras rojas, en las alfombras de los festivales o en las portadas de las revistas más glamurosas, pero que son, sin duda alguna, el verdadero corazón de su vínculo, la esencia que los une. Pensamos que es importante humanizarlos un poco, verlos no solo como los talentosos artistas que son, brillando en la pantalla o en los escenarios, sino como personas que viven, sienten, dudan, aman y luchan, a veces de maneras completamente inesperadas y conmovedoras. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto parejas en el ojo público y nos hemos preguntado, con un aire de escepticismo o de curiosidad, si todo es tan perfecto como parece en las redes sociales o en las entrevistas? Con Mert y Afra la historia, según lo que hemos podido investigar y recopilar, va mucho más allá de la fachada, de la imagen cuidadosamente construida. Se dice, y los rumores son persistentes, que su química en pantalla, esa conexión que nos hace vibrar como espectadores, no es solo una actuación impecable. Vamos a intentar dilucidar qué hay de cierto en eso, qué chispa real enciende esa complicidad. También exploraremos cómo han logrado mantener su relación fuerte, sólida y vibrante en medio de agendas apretadas, proyectos internacionales que los llevan por todo el mundo, y por supuesto, la constante atención de millones de fans que siguen cada uno de sus pasos, cada palabra, cada gesto. ¿Cuáles son sus estrategias secretas para desconectar del torbellino del mundo del espectáculo y conectar profundamente entre ellos, en su burbuja privada? ¿Comparten pasiones secretas, hobbies inusuales o intereses que los unen aún más allá de lo profesional? Estamos seguros de que sus revelaciones, o al menos las pistas que han dejado caer, nos darán una perspectiva mucho más profunda, auténtica y quizás, hasta inspiradora sobre lo que significa construir y mantener un amor sólido en los tiempos que corren. Hablemos un poco de esos momentos que nos han llegado como destellos de su intimidad, como pequeñas ventanas a su mundo. ¿Recuerdan aquella entrevista donde Afra mencionó, con una sonrisa tímida pero radiante, algo sobre un viaje sorpresa que Mert le organizó sin previo aviso? O aquel comentario casual de Mert en otra ocasión, sobre cómo Afra, con su perspectiva única, le inspira en su trabajo, a ser mejor artista y mejor persona. Son pequeños fragmentos, migajas de pan que unidas, tejen una narrativa muy interesante, una historia de dos personas que se ven, se apoyan y se complementan. No se trata solo de admirar su talento en pantalla o en los escenarios, sino de comprender la base sólida, el cimiento invisible pero fuerte, que parece sustentar su relación, que los hace brillar con tanta intensidad. Y sinceramente, ¿quién no se ha preguntado, en algún momento, sobre su primer encuentro? Ese momento mágico, quizás un poco torpe o inesperado, donde todo pudo haber empezado. Las leyendas urbanas son muchas, las especulaciones vuelan, pero nosotros hemos intentado ir un poco más allá,
buscando esas declaraciones, esos gestos sutiles, esas miradas cómplices que nos acerquen un poco más a la verdad. Imaginemos por un momento ese primer encuentro. ¿Fue en el bullicio de un set de filmación, entre luces, cámaras y claquetas? Quizás en un evento social, rodeados de gente pero con la mirada fija en el otro. O tal vez algo completamente casual y espontáneo, un cruce de caminos en un momento inesperado de sus vidas. Las especulaciones son infinitas y en el mundo del espectáculo, la imaginación del público vuela alto. Pero las pistas que ellos mismos han dejado caer en contadas ocasiones, en entrevistas donde se abren un poco más de lo habitual, apuntan a una conexión que trascendió lo profesional desde el principio, una chispa que se encendió más allá de los guiones y los personajes. Y no solo eso, también vamos a tocar esos rumores que a veces surgen como hongos en el mundo del espectáculo, a veces malintencionados, otras veces fruto de la fantasía. ¿Cómo han logrado mantenerse firmes ante las habladurías, ante las críticas y las especulaciones, y enfocarse en lo que realmente importa, su relación? Su fortaleza como pareja, su capacidad para apoyarse mutuamente en los altibajos, es algo que resalta enormemente y que todos admiramos. Hemos investigado a fondo, hemos buceado en las entrevistas que han dado a lo largo de los años, hemos analizado sus publicaciones en redes sociales con lupa, e incluso hemos intentado captar lo que dicen las personas cercanas a ellos, amigos o colegas que han tenido la oportunidad de verlos interactuar. Y lo que emerge de manera clara y contundente es la imagen de una pareja que se valora profundamente, que se respeta incondicionalmente y que se admira mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. No se trata solo de ese amor romántico, de la pasión que se puede ver en sus ojos, sino de una amistad profunda, un compañerismo inquebrantable que se nota en cada interacción. Y eso especialmente en la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo parecen efímeras, es un tesoro invaluable, algo verdaderamente especial. Ahora profundicemos un poco más en esos secretos íntimos a los que hace referencia el título. ¿Qué significa eso realmente en el contexto de una pareja pública? Para nosotros no se trata en absoluto de exponer su vida privada de forma invasiva, de violar su privacidad o de invadir su espacio personal. Al contrario, se trata de compartir aquellos aspectos de su relación que revelan su conexión genuina, su evolución como pareja y los pilares que sostienen su amor. Por ejemplo, cómo han aprendido a comunicarse eficazmente, a escuchar de verdad al otro, a entender sus necesidades. Cómo manejan los desacuerdos, porque es natural tenerlos, pero lo importante es cómo los resuelven. O cuáles son sus rituales secretos, esas pequeñas cosas que hacen para mantener viva la chispa, esa magia que los une. Son detalles que nos ayudan a entender que detrás de las cámaras, de los flashes y de los aplausos, hay dos personas working hard, trabajando juntas, construyendo algo duradero y significativo. Se dice, y los susurros son constantes, que Mert tiene una manera muy particular de sorprender a Afra, de hacerla sonreír, y viceversa. Serán detalles sencillos pero profundamente significativos, como una carta escrita a mano, una canción dedicada, o grandes gestos que dejan sin aliento, como un viaje inesperado a un lugar soñado. Sabemos que ambos son personas muy creativas, apasionadas y con una visión del mundo muy particular, y eso, sin duda alguna, se refleja en su relación. Imaginemos cenas románticas improvisadas bajo las estrellas, notas de amor escondidas en lugares inesperados, o simplemente un apoyo incondicional en los momentos más difíciles, cuando la vida pone obstáculos en su camino. Estos son los pilares, los ladrillos invisibles pero esenciales, que construyen una relación sólida, resistente y feliz. Y la presión mediática, esa es otra historia. Ser el centro de atención constante con miles de ojos observando cada movimiento, cada palabra, cada silencio, puede ser increíblemente agotador. ¿Cómo han logrado proteger su espacio íntimo, esa burbuja sagrada donde solo caben ellos dos, y mantener su relación a flote en medio de la tormenta mediática? ¿Tienen un código secreto entre ellos, un lugar al que escapan juntos para recargar energías, lejos del ruido y la vorágine? Sus respuestas a estas preguntas, aunque quizás sean sutiles o veladas, son, sin duda alguna, de gran interés para todos sus seguidores, para quienes admiramos su forma de ser. Creemos firmemente que su capacidad para poner límites claros, para decir no cuando es necesario, y para priorizar su bienestar como pareja por encima de las presiones externas, es algo digno de admiración y un gran ejemplo para todos. Además, ¿qué hay de sus aspiraciones futuras juntos?
¿Planean seguir trabajando en proyectos conjuntos, creando arte juntos, o prefieren mantener sus carreras artísticas separadas para cultivar sus individualidades? ¿Están pensando en formar una familia, en expandir su amor y su hogar? Estas son preguntas que, si bien son profundamente personales, inevitablemente surgen cuando se admira a una pareja así, cuando se les ve brillar tanto individualmente como en conjunto. Sus comentarios al respecto, aunque quizás sean sutiles, tímidamente expresados, nos dan pistas valiosas sobre el camino que desean recorrer, los sueños que comparten y el futuro que vislumbran juntos. Y no podemos, bajo ningún concepto, olvidar mencionar la profunda admiración mutua que profesan el uno por el otro. Mert ha hablado abiertamente con una sinceridad conmovedora, de cómo Afra lo motiva a ser una mejor persona, a crecer como artista, a explorar nuevas facetas de su talento. Y Afra por su parte ha elogiado en innumerables ocasiones la dedicación incansable, la pasión desbordante y el profesionalismo de Mert. Esta reciprocidad en la admiración, este reconocimiento constante de las virtudes del otro, es un ingrediente esencial, una clave maestra, para el éxito a largo plazo de cualquier relación, para que el amor no solo perdure, sino que florezca con el tiempo. Para finalizar, queremos resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, todo este viaje que hemos emprendido juntos. Hemos intentado desentrañar algunos de los secretos íntimos, los entresijos, de la sorprendente y hermosa relación de Mert y Afra, desde sus posibles inicios, llenos de misterio y encanto, hasta cómo manejan con maestría los desafíos de la fama, el escrutinio público y la presión mediática que conlleva ser figuras tan reconocidas. Hemos vislumbrado la fuerza palpable de su conexión, basada en la admiración mutua, el apoyo incondicional en cada paso, y sobre todo, un amor genuino, puro y profundo que parece ser el motor que impulsa todo en sus vidas. Hemos reflexionado sobre esos detalles, esos gestos, que aunque quizás parezcan pequeños, son los que construyen una relación sólida, resistente y eternamente feliz. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestro increíble público, por acompañarnos en este recorrido. Su compañía, su interés y su energía son lo que hace que este canal sea posible y que cada vídeo que creamos tenga sentido. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigándolo, analizándolo y compartiéndolo con ustedes. Ahora, la parte más importante es su opinión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que hemos comentado sobre Mert y Afra? ¿Tienen ustedes alguna teoría, alguna pista adicional sobre su relación que quieran compartir? Dejen todos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones aquí abajo, en la caja de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Su participación es súper importante para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha arrancado una sonrisa o una reflexión, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos, sus familiares, con quien crean que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y cuídense mucho.